Cuando Cristina Mendoza, viuda multimillonaria de 52 años, anunció a su familia que renunciaba a su herencia de 300 millones de euros para casarse con Javier, el jardinero de 38 años que cuidaba las rosas de su mansión, sus hijos la declararon mentalmente incompetente y amenazaron con internarla. Pero la verdadera locura comenzó cuando un investigador privado descubrió que Javier el jardinero era en realidad Javier Solís, heredero desaparecido de un imperio hotelero valorado en 2.000 millones, buscado por la Interpol por fraude masivo y que había estado escondido como empleado doméstico durante 3 años. Cristina había renunciado a su fortuna por un hombre que tenía 10 veces más dinero, o era todo parte de una estafa aún más elaborada. Pero lo que nadie sabía es que Cristina y Javier se habían conocido 25 años antes en circunstancias que cambiarían completamente la narrativa de quién estaba engañando a quién. Cristina Mendoza había enviudado hace 3 años. Su esposo Ricardo, magnate de bienes raíces, había muerto súbitamente de un infarto a los 68 años, dejándola con 300 millones de euros, 3 hijos adultos codiciosos y una soledad que el dinero no podía llenar. A los 52 años, Cristina era una mujer elegante que había dedicado 30 años de su vida a ser la esposa perfecta, organizando cenas benéficas, decorando mansiones, sonriendo en galas mientras Ricardo construía su imperio sin consultarle nada. Ahora, con la libertad de la viudez y más dinero del que podría gastar en 10 vidas, Cristina se sentía vacía. Sus hijos la visitaban solo cuando necesitaban dinero. Sebastián, 31 años, empresario fracasado esperando herencia para invertir en otro proyecto condenado. Elena, 28 años, influencer de lujo cuyo estilo de vida costaba 50.000 euros mensuales. Diego, 25 años, estudiante eterno de su 6ª carrera universitaria. Mamá, necesito 200.000 para inversión inmobiliaria, decía Sebastián cada mes. Mamá, las influencers de mi nivel no pueden usar marcas de temporada pasada, se quejaba Elena. Mamá, cambié a medicina. Necesito 80.000 para matrícula y gastos de vida, mentía Diego. Hace un año, el jardinero anterior había renunciado y la agencia había enviado reemplazo, Javier Ruiz, 38 años, callado, manos ásperas de trabajo, rostro curtido por el sol. Buenos días, señora Mendoza. Vengo por el puesto de jardinero. Cristina apenas lo había mirado. El jardín está descuidado. Especialmente las rosas. Mi esposo las amaba. Haré que florezcan nuevamente. Durante los primeros 6 meses, Javier era prácticamente invisible. Llegaba a las 7 de la mañana, trabajaba silenciosamente en los jardines de 5.000 metros cuadrados, se iba a las 4 de la tarde sin interactuar con nadie excepto para recibir instrucciones. Pero Cristina comenzó a notar cosas extrañas. Javier leía libros durante su descanso de almuerzo. No novelas populares, sino filosofía, historia del arte, literatura clásica en múltiples idiomas. Javier escuchaba música clásica en audífonos mientras podaba. Cristina reconoció a Vivaldi, Beethoven, composiciones que Ricardo solía despreciar como música para pretenciosos. Y las rosas. Dios, las rosas. Bajo el cuidado de Javier, el jardín se había transformado en paraíso. Variedades que no habían florecido en años ahora explotaban en colores imposibles. Un día de abril, Cristina salió al jardín y encontró a Javier hablando con las rosas. Vamos, preciosa. Sé que puedes florecer. Solo necesitas un poco más de paciencia y cuidado. Cristina se rió involuntariamente. Javier se sobresaltó, avergonzado de ser descubierto. Perdón, señora. Es tonto, pero las plantas responden a la atención. No es tonto. Mi abuela hacía lo mismo con su jardín. Decía que las flores necesitan tanto amor como agua. Fue la primera conversación real que tuvieron. ¿Su abuela era jardinera?, preguntó Javier con genuino interés. Tenía una pequeña finca en Galicia. Pasé todos mis veranos infantiles ahí, antes de que mi familia decidiera que yo necesitaba educación apropiada en internados suizos. ¿Los extraña? ¿Los veranos en Galicia? Cada día. Hubo un momento de conexión, un reconocimiento silencioso de almas que entendían el concepto de pérdida. Señora Mendoza, ¿puedo enseñarle algo? Javier la guió a una sección del jardín donde había plantado algo nuevo, un rosal antiguo de variedad galiciana, casi extinta. Encontré bulbos en mercado de antigüedades. Pensé que tal vez le recordaría a su abuela. Cristina tocó las rosas con dedos temblorosos. Olían exactamente como el jardín de su abuela.
¿Cómo sabías? No sabía. Solo, intuí que usted era el tipo de persona que apreciaría belleza que casi todos olvidan. Durante los siguientes meses, las conversaciones se volvieron más frecuentes. Cristina comenzó a tomar su café de la mañana en el jardín, casualmente cuando Javier llegaba. Javier comenzó a quedarse después de las 4 de la tarde, solo para asegurarse de que el nuevo sistema de riego funcionara correctamente. Hablaban sobre todo: libros, música, arte, filosofía, sueños abandonados. ¿Por qué jardinería?, preguntó Cristina una tarde. Porque las plantas son honestas. O florecen o mueren. No fingen. No manipulan. Solo son. Ojalá las personas fueran así. Algunas lo son. Pero necesitas tiempo para descubrir cuáles. El cambio de amistad a algo más sucedió gradualmente, tan naturalmente como las rosas floreciendo. Cristina comenzó a vestirse con más cuidado las mañanas. Javier comenzó a llegar 15 minutos temprano. Se miraban más tiempo del profesionalmente apropiado. El primer contacto físico fue accidente. Cristina perdió equilibrio en el sendero de piedras húmedas. Javier la agarró para evitar caída. Permanecieron así un momento demasiado largo, sus rostros a centímetros. Gracias, susurró Cristina. Siempre, respondió Javier. Fue Elena quien eventualmente notó lo que estaba sucediendo. Mamá, ¿por qué el jardinero te mira de esa manera? ¿Qué manera? Como si fueras la única persona en el jardín. Es inapropiado. Es amable. Algo que tú confundes con inapropiado. Mamá, es el jardinero. Está siendo pagado para estar aquí. Por supuesto es amable. Probablemente piensa que puede sacar dinero de ti. ¿No se te ocurre que tal vez realmente es buena persona? Las buenas personas no trabajan de jardineros a los 38 años. Tienen carreras reales. Esa noche, Cristina no pudo dormir pensando en las palabras de Elena. ¿Era posible? ¿Javier la estaba manipulando? Al día siguiente confrontó a Javier directamente. ¿Por qué eres jardinero? Elena tiene razón en que parece sobrecalificado. Javier dejó de podar y la miró directamente. ¿Quieres la verdad o la historia que le cuento a todos? Verdad. Siempre verdad. Tenía otra vida. Una vida con más dinero, más poder, más de todo. Pero descubrí que todo era veneno. Así que desaparecí. Me convertí en jardinero porque es lo único que me hace sentir real. ¿Qué tipo de vida? El tipo que me avergüenza recordar. El tipo donde era la persona que tu hija asume que soy, alguien buscando aprovecharse. ¿Y ahora? Ahora soy diferente. O intento serlo. ¿Me estás usando, Javier? Javier dejó las tijeras de podar y tomó las manos de Cristina, el primer contacto intencional e íntimo. Cristina, durante el último año he luchado contra esto. Porque tienes razón en sospechar. Pero la verdad es, me enamoré de ti. De tu risa cuando descubres nueva variedad de rosa. De cómo hablas con las plantas cuando piensas que no estoy mirando. De tu bondad que sobrevivió 30 años de matrimonio con hombre que no la merecía. Javier. ¿Y si eso me hace manipulador, si enamorarme de la mujer más extraordinaria que he conocido me hace aprovechador, entonces culpable? Se besaron entre las rosas galicianas, dos almas rotas encontrando sanación en jardín transformado. Lo que ninguno de los dos vio fue la cámara de seguridad que Elena había instalado secretamente en el jardín. Esa noche, reunió a sus hermanos. Tenemos problema. Mamá está teniendo romance con el jardinero. Sebastián se rió. Mamá tiene 52 años. Déjala divertirse. No es diversión. Es seria. ¿Y si ella se casa con él? Él tendría derecho a parte de la herencia, terminó Diego comprendiendo. Exactamente. Necesitamos investigarlo. Averiguar quién es realmente. Y exponerlo antes de que mamá haga algo estúpido como cambiar su testamento. Los tres hermanos asintieron. La guerra por la fortuna de Cristina Mendoza acababa de comenzar. Y Javier Ruiz, el jardinero con secretos enterrados más profundo que las raíces de las rosas, estaba a punto de ser excavado. Sebastián contrató al mejor investigador privado de Madrid, Marco Delgado, ex policía especializado en casos de fraude y estafas románticas. Quiero saber todo sobre Javier Ruiz. Dónde nació, dónde vivió, cada trabajo que tuvo, cada mujer con quien salió. Si tiene antecedentes penales, quiero saberlo.
Marco tardó solo 3 días en regresar con informe explosivo. Javier Ruiz, no existe. ¿Qué quieres decir? No hay registros de nacimiento para Javier Ruiz con esa edad en toda España. Su licencia de conducir es falsa. Su número de seguridad social está registrado a nombre de hombre muerto hace 5 años. Elena sintió triunfo. Lo sabía. Es estafador. Hay más. Corrí reconocimiento facial contra bases de datos internacionales. Marco puso foto en la mesa. Este es su hombre. Pero no se llama Javier Ruiz. Se llama Javier Solís. Heredero del imperio hotelero Solís valorado en 2.000 millones de euros. Los 3 hermanos se quedaron mudos. El jardinero es multimillonario, susurró Sebastián. Era. Hace 3 años desapareció después de ser acusado de fraude masivo. Supuestamente desvió 500 millones de euros de cuentas corporativas. La Interpol lo busca. Su familia lo busca. Y ahora está podando las rosas de su madre. Diego procesaba información. ¿Por qué un billonario fugitivo trabajaría de jardinero? Escondite perfecto, respondió Marco. Nadie busca heredero multimillonario entre empleados domésticos ganando salario mínimo. ¿Y mamá? Preguntó Elena. ¿Él sabe quién es ella? ¿Cuánto vale? Imposible que no sepa. La señora Mendoza es figura pública. Su foto estaba en todas las revistas de sociedad durante el funeral de su esposo. Entonces la está estafando, concluyó Sebastián. Sedujo a mamá intencionalmente para acceder a su fortuna. Oh, Marco vaciló, está genuinamente enamorado y esperando que ella nunca descubra su verdadera identidad. No importa, dijo Elena fríamente. Es criminal fugitivo. Tenemos que exponerlo. Esa noche, los 3 hermanos convocaron reunión familiar de emergencia. Cristina llegó radiante, claramente feliz por primera vez en años. ¿Qué pasa? ¿Alguien murió? Mamá, necesitas sentarte, comenzó Sebastián. Prefiero estar de pie. Elena puso las fotos de Javier / Javier Solís sobre la mesa. Tu jardinero no es quien dice ser. Cristina miró las fotos sin expresión. Es Javier Solís. Multimillonario fugitivo. Buscado por Interpol. Ha estado escondiéndose en nuestra propiedad durante 1 año. Esperaban shock, negación, lágrimas. En cambio, Cristina se sentó calmadamente. Lo sé. ¿Qué? Explotaron los 3 al unísono. Lo supe hace 6 meses. Reconocí su rostro de las noticias. ¿Y no dijiste nada? ¿Por qué habría dicho algo? Porque es criminal. Acusado de crimen. No condenado. Hay diferencia. Sebastián se paseaba furioso. Mamá, te está usando. Te sedujo para acceder a tu dinero. Javier tiene más dinero que yo. Incluso fugitivo, su fortuna familiar es 6 veces mayor que la mía. Entonces, ¿por qué está aquí? Cristina sonrió suavemente. Porque está cansado. Cansado de vivir en un mundo donde todo es transacción. Cansado de familia que lo ve solo como fuente de dinero. ¿Le suena familiar? La implicación era clara. Mamá, literalmente es fugitivo. Si lo proteges, eres cómplice. Entonces seré cómplice. Porque por primera vez en 30 años, alguien me ve como persona, no como chequera. Esto es locura, dijo Elena. Vamos a llamar a la policía. Si lo hacen, respondió Cristina fríamente, los desheredaré a los 3 inmediatamente. Silencio impactado. No harías eso, susurró Diego. ¿Quieren intentarme? He tolerado durante años que me traten como cajero automático. Sebastián, tus inversiones han perdido 2 millones de mi dinero. Elena, tu carrera de influencer cuesta 600.000 al año. Diego, llevas 7 años en universidad sin acercarte a título. Mamá, he decidido algo. Renuncio a la herencia de su padre. Los 300 millones serán donados a caridad. Y me casaré con Javier Ruiz, o Javier Solís, o quien realmente sea. Los 3 hermanos la miraron con horror. Has perdido la cabeza, dijo Sebastián. Por primera vez en mi vida, la he encontrado. Cristina salió de la sala con dignidad, dejando a sus hijos procesando que acababan de perder 300 millones de euros. Y en el jardín, Javier escuchaba todo desde detrás de la ventana abierta. Su pasado finalmente lo había alcanzado. Y ahora tenía que decidir,
huir otra vez o enfrentar la verdad que había estado evitando durante 3 años. Acto 3. La verdad enterrada. Esa noche, Javier esperó a que Cristina saliera al jardín como hacía cada noche desde que comenzaron su romance. «Escuchaste todo», dijo Cristina. No era pregunta. Sí. ¿Y? Y necesitas saber la verdad completa antes de destruir tu vida por mí. Se sentaron en el banco bajo las rosas galicianas. Mi nombre real es Javier Solís. Heredero del imperio hotelero Solís. Todo lo que tus hijos dijeron es verdad. Soy fugitivo, estoy escondido, la Interpol me busca. Lo sé. Pero no sabes por qué. Y necesitas saber antes de tomar decisiones irreversibles. Javier respiró hondo. Hace 4 años descubrí que mi padre y hermanos estaban usando nuestros hoteles para lavar dinero de carteles de drogas. 500 millones de euros pasando por nuestras cuentas. Cuando confronté a mi padre, me dijo que así era el negocio real, punto. ¿Qué hiciste? Fui a las autoridades. Les di evidencia de todo. Pensé que haría lo correcto. Pero mi familia tiene poder. Jueces comprados, policías en nómina. En lugar de arrestar a mi padre, me acusaron a mí de desviar los fondos. Plantaron evidencia. Falsificaron documentos con mi firma. ¿Por qué? Porque si yo iba a prisión, el escándalo se enterraría conmigo. Y ellos podrían continuar sus operaciones. ¿Por eso desapareciste? Un abogado leal me advirtió que sería suicidado en prisión antes de juicio. Así que huí. Cambié identidad. Me convertí en jardinero porque nadie busca billonarios en jardines. Cristina tomó su mano. ¿Y tu dinero? Congelado. Confiscado como evidencia. Mi familia lo controla ahora. Estoy financieramente arruinado. Entonces, cuando me conociste, eras viuda rica de 52 años. Y yo era jardinero fugitivo de 37. Lógicamente, debería haberte visto como salvavidas financiero. Pero durante el primer mes trabajé para ti, nunca interactuamos más allá de instrucciones de jardín. Si hubiera querido manipularte, habría comenzado inmediatamente. En cambio, evité conexión porque sabía que enamorarme de ti sería egoísta. ¿Cuándo supiste que estabas enamorándote? El día que trajiste café para ambos y te sentaste en la tierra sucia sin importarte arruinar vestido de diseñador de 3.000 euros. Solo querías hablar sobre rosas galicianas. Yo supe ese día también, admitió Cristina. Por eso luché contra esto durante meses. Porque no tengo derecho a amarte. Soy fugitivo. Tu familia tiene razón, asociarte conmigo te hará cómplice. Perderás tu reputación, posiblemente tu libertad. ¿Terminaste? Javier asintió. Javier Solís, he vivido 52 años haciendo lo que otros esperaban. Me casé con hombre que mi familia aprobó. Crié hijos que me ven como banco. Sonreí en galas benéficas mientras moría por dentro. Y ahora, por primera vez, siento que estoy viva. No me importa tu pasado. No me importa si eres rico o pobre. No me importa si mi familia me odia. Quiero estar contigo. Cristina, estás renunciando a 300 millones. ¿Quieres saber secreto? Tu Ricardo me hizo firmar acuerdo prenupcial brutal. Cuando él murió, descubrí que la mayoría de mi fortuna técnicamente pertenece a trust familiar controlado por mis hijos. Yo controlo solo 50 millones directamente. Javier se sorprendió. ¿Tus hijos saben esto? No. Creen que controlo todo. Pero la realidad es, podría darles los 300 millones del trust ahora y quedarme con mis 50 millones. O puedo hacer lo que amenacé, donar todo el trust a caridad y quedarme solo con lo que legalmente es mío. ¿Y qué vas a hacer? Donar el trust. Mantener mis 50 millones. Y usarlos para contratar mejores abogados que los que tu familia puede comprar. Vamos a limpiar tu nombre, Javier. Eso es imposible. Mi familia tiene todo el poder. Tu familia tiene poder en España. Pero yo tengo conexiones internacionales que Ricardo construyó durante 40 años. Tengo amigos en Interpol, en la ONU, en organizaciones anticorrupción. Cristina sacó su teléfono y mostró lista de contactos que hizo palidecer a Javier. ¿Ves este nombre? Fiscal General de la Corte Internacional. Fuimos a universidad juntos. ¿Este? Director de Transparencia Internacional. Ricardo le vendió su penthouse de Londres. ¿Por qué harías esto por mí?
Porque te amo. Y porque pasé 30 años siendo esposa silenciosa. Es hora de ser guerrera. Al día siguiente, Cristina convocó conferencia de prensa que impactó a España. Anunció públicamente: donación de 300 millones del Trust Familiar a organizaciones anticorrupción. Su compromiso con Javier Ruiz, jardinero. Su intención de contratar equipo legal internacional para revisar caso contra Javier Solís. Mi futuro esposo fue injustamente acusado. Y voy a probar su inocencia. Los medios explotaron. Los hijos amenazaron con demandarla por incompetencia mental. La familia Solís emitió comunicado negando conocer a ningún Javier trabajando como jardinero. Pero Cristina no retrocedió. Porque había descubierto algo en los jardines de su mansión que no eran rosas. Había descubierto su propia fuerza. Y nadie, ni sus hijos codiciosos ni la familia Solís poderosa, iba a quitársela. Los siguientes 6 meses fueron batalla legal en múltiples frentes. Frente 1, los hijos versus Cristina. Sebastián, Elena y Diego demandaron a su madre por incompetencia mental, argumentando que ninguna mujer cuerda renunciaría a 300 millones por jardinero. Los psiquiatras contratados por Cristina la evaluaron, completamente competente. De hecho, es la persona más lúcida en esta sala. El juez desestimó el caso. Señora Mendoza tiene derecho a donar su dinero a quien desee. Y casarse con quien elija. Los 3 hermanos fueron desheredados completamente. Frente 2, la familia Solís versus Javier. Cuando la familia Solís descubrió que Javier estaba vivo y con viuda rica dispuesta a financiar su defensa, el pánico fue real. Intensificaron acusaciones, presentando más evidencia falsificada. Pero Cristina había contratado al mejor equipo forense del mundo. Expertos que probaron que documentos con firma de Javier eran falsificaciones. El breakthrough llegó cuando un contador de la familia Solís, con cáncer terminal y culpa, decidió confesar todo antes de morir. Yo falsifiqué los documentos. El padre de Javier me pagó 5 millones. Tengo evidencia, grabaciones, emails, transferencias bancarias. Javier Solís es inocente. Con testimonio del contador moribundo, caso contra Javier colapsó. Interpol retiró orden de arresto. La Corte Internacional ordenó investigación completa de familia Solís. Y Javier Solís, después de 3 años como fugitivo, fue oficialmente exonerado. Pero la historia no terminó ahí. Con Javier libre, él y Cristina presentaron contrademanda contra familia Solís por falsificación de documentos, fraude, intento de asesinato, habían pagado para suicidar a Javier en prisión. Lavado de dinero original. El juicio duró 4 meses. Cristina testificó sobre manipulación familiar. Javier expuso años de crímenes que había documentado secretamente. El veredicto fue devastador para la familia Solís. Padre sentenciado a 25 años. Hermanos a 15 años cada uno. Empresa confiscada y vendida. 2.000 millones de euros en restitución. De repente, Javier no era jardinero fugitivo. Era billonario exonerado con fortuna restaurada. Y Cristina, quien había renunciado a 300 millones por él, ahora estaba comprometida con hombre que valía 2.000 millones. Los medios cambiaron narrativa inmediatamente. ¿La viuda sabía todo el tiempo? ¿Fue la estafa más inteligente o el amor más genuino? ¿Cristina Mendoza, víctima o genio? La presión mediática era brutal. Insinuaciones de que Cristina había planeado todo, que había investigado a Javier antes de descubrirlo como jardinero. Una noche, Javier encontró a Cristina llorando en el jardín. ¿Qué pasa? La gente piensa que te usé. Que planeé esto para conseguir tu fortuna. ¿Y te importa lo que piensen? Me importa que tú sepas la verdad. Javier se arrodilló frente a ella. Cristina, la verdad es, me enamoré del jardinero que creías que era. Y tú te enamoraste del jardinero que fingía ser. Ninguno sabía que el otro valía millones. Eso hace nuestro amor más genuino que cualquier romance que comenzó con transparencia financiera completa. ¿Todavía quieres casarte conmigo? Ahora que no necesitas mi dinero ni mi protección. Javier sonrió. Ahora más que nunca. Porque ahora sé que elegiste estar conmigo cuando pensabas que era pobre fugitivo. Eso significa más que todo el dinero del mundo. La boda de Cristina Mendoza y Javier Solís fue evento del año, pero no por razones que la sociedad esperaba. No fue en catedral lujosa sino en jardín de la mansión donde se conocieron.
No hubo 500 invitados de élite sino 50 personas que realmente los amaban. Cristina no usó vestido de diseñador de 100.000 euros sino vestido sencillo que ella misma eligió. Y Javier no llegó en Rolls Royce sino caminando por sendero de jardín que había cuidado durante años como jardinero. Cuando llegó momento de votos, Cristina sorprendió a todos. Javier, cuando te conocí, eras el jardinero. No sabía que eras billonario fugitivo. No sabía que tu familia te había traicionado. Solo sabía que hablabas con las rosas y me mirabas como si fuera persona, no chequera. Todos piensan que esta es historia de estafa romántica. Que uno de nosotros usó al otro. Pero la verdad es, ambos estábamos escondidos. Tú de tu familia criminal. Yo de mi vida vacía. Y en este jardín, entre estas rosas, encontramos algo que ninguno había tenido antes, honestidad. Porque cuando no sabes cuánto vale la otra persona, solo puedes amarla por quien es. Javier respondió con voz emocionada. Cristina, pasé 3 años escondiéndome. Fingiendo ser alguien que no era. Aceptando salario de jardinero cuando tenía miles de millones congelados en bancos. Pero contigo nunca fingí. Los libros que leía eran reales. La música que escuchaba era genuina. Las conversaciones sobre vida, muerte, belleza, pérdida, todas eran yo mismo sin máscaras. Pensé que estaba escondiéndome. Pero resulta que me estaba encontrando. Y te encontré a ti. Mujer que renunció a fortuna por jardinero. Mujer que luchó contra Interpol y familia poderosa. Mujer que podó rosas junto a mí sin importarle arruinar vestidos de diseñador. Prometo nunca más esconderme. Prometo que cada día de nuestra vida será tan genuino como nuestras conversaciones en este jardín. Y prometo que cuando la gente pregunte cómo nos conocimos, siempre diré la verdad. Tú me encontraste cuando estaba perdido, y yo te encontré cuando estaba sola. Se besaron bajo las rosas galicianas que habían sido testigos de su primer beso un año antes. Entre los invitados estaban Sebastián, Elena y Diego. Cristina los había invitado a pesar de todo. ¿Por qué nos invitaste?, preguntó Elena después de la ceremonia. Tratamos de destruir tu felicidad. Porque son mis hijos. Y porque eventualmente necesitan aprender que el amor no se mide en herencias. Perdimos 300 millones por tu romance, dijo Sebastián amargamente. No, perdieron 300 millones por su codicia. Yo les ofrecí relación real. Eligieron dinero. Diego, el menor, finalmente habló. Mamá, tenías razón. Pasé 7 años usando tu dinero como excusa para no crecer. Ahora tengo trabajo real. Apartamento que pago yo mismo. Y es más satisfactorio que cualquier cheque que me diste. Cristina abrazó a su hijo menor con lágrimas. Eso es todo lo que quería para ustedes. Independencia. Propósito. Orgullo real. Javier se acercó a los 3 hermanos. Hay algo que su madre no les dijo porque es demasiado generosa. Sacó 3 sobres. Cuando Cristina donó los 300 millones del trust, especificó que 50 millones fueran puestos en trust separado para ustedes 3. Con condiciones. Los hermanos abrieron sobres simultáneamente. Trust condicional. 16.6 millones por hijo. Accesible solo después de demostrar empleo estable durante 2 años consecutivos. O después de graduación universitaria legítima. O después de crear negocio que genere ganancias durante 18 meses. O después de dedicar 1000 horas a trabajo voluntario. Su madre les dio oportunidad, explicó Javier. No dinero regalado. Oportunidad de ganarlo construyendo vidas reales. Elena lloró. Pensé que nos había desheredado por odio. Los desheredó por amor, corrigió Cristina. Porque seguir dándoles dinero sin condiciones era matarlos lentamente. Sebastián se acercó a Javier. Te debo disculpa. Te investigamos. Te llamamos estafador. Tratamos de exponerte. Y tenían razón en investigar. Yo era fugitivo. Su madre estaba arriesgando todo. Pero ahora veo que no la estabas usando. Realmente la amas. Más que a mi fortuna recuperada. Más que a mi libertad. Más que a mi vida. Los 2 hombres se estrecharon la mano. Cuida de mamá, dijo Sebastián. Es más fuerte de lo que nosotros pensábamos, pero todavía es nuestra madre. Lo prometo. Cristina y Javier no fueron a Maldivas o París para luna de miel. Fueron a Galicia. A la finca donde Cristina había pasado veranos infantiles con su abuela. La propiedad estaba abandonada,
jardines salvajes, casa en ruinas. ¿Por qué aquí?, preguntó Javier. Porque aquí aprendí que belleza no necesita dinero. Solo necesita cuidado. Durante 2 semanas, trabajaron juntos restaurando jardín de la abuela. Javier usando habilidades de jardinero que había perfeccionado durante años de escondite. Cristina recordando lecciones que su abuela le había enseñado 40 años antes. ¿Sabes qué es irónico?, dijo Cristina una tarde mientras plantaban rosas galicianas. ¿Qué? Pasé 30 años casada con hombre que tenía 300 millones. Nunca fui tan feliz como estos 2 semanas plantando rosas con hombre que pensé que no tenía nada. Técnicamente tengo 2.000 millones ahora. Lo sé. Y no me importa. A mí tampoco. Se rieron, 2 billonarios actuando como jardineros porque era lo único que los hacía genuinamente felices. Cristina y Javier vendieron la mayor parte de sus propiedades lujosas. Mantuvieron la mansión original, donde se conocieron, y la finca de Galicia. Con su fortuna combinada de 2.050 millones, crearon Fundación Jardines de Esperanza. Programas de jardinería terapéutica para personas saliendo de prisión. Empleo para fugitivos exonerados que necesitaban segundas oportunidades. Becas para hijos de prisioneros injustamente encarcelados. Asesoría legal gratuita para acusados falsamente. La fundación ayudó a 5.000 personas en 5 años. Sebastián finalmente encontró éxito real, no heredado. Creó empresa de consultoría financiera especializada en ayudar a familias adineradas a enseñar responsabilidad fiscal a hijos. Aprendí de mis errores, decía en conferencias. Pasé 31 años esperando herencia. Luego la perdí. Fue lo mejor que me pasó. Accedió a sus 16.6 millones después de 2 años de empleo estable. Lo invirtió sabiamente y lo triplicó en 3 años. Elena abandonó vida de influencer superficial. Usó su plataforma de 2 millones de seguidores para promover causas sociales. Trabajó 1.000 horas como voluntaria en refugios para mujeres escapando de matrimonios abusivos. Mi madre escapó de prisión dorada, explicaba. Yo pensé que la prisión era libertad. Estaba equivocada. Cuando accedió a su trust, donó la mitad a Fundación Jardines de Esperanza. Diego finalmente se graduó. Medicina. Especialidad, psiquiatría para prisioneros. Javier pasó 3 años escondido. Vi lo que eso le hizo psicológicamente. Quiero ayudar a otros que viven con ese trauma. Trabajaba pro bono en prisiones, tratando a personas como su cuñado había sido tratado, como seres humanos dignos de segundas oportunidades. 5 años después del juicio, Cristina y Javier recibieron carta inesperada. Era de la hermana menor de Javier, Isabella, quien había tenido solo 16 años cuando todo explotó. Javier, nuestros padres y hermanos están en prisión. Merecidamente. Pero yo quiero conocer a mi hermano. Y pedirte perdón por no tener valor de defenderlos cuando tenía 16. Javier y Cristina la invitaron a la finca de Galicia. Isabella, ahora de 21 años, llegó nerviosa. No espero que me perdones, comenzó. Pero necesitabas saber que no toda nuestra familia es corrupta. Javier abrazó a su hermana menor. Isabella, tenías 16 años. No era tu responsabilidad salvarme. Era responsabilidad de nuestros padres no destruirme. ¿Puedo conocer a tu esposa? Cristina entró con té y pastel casero. Isabella, bienvenida. Javier me ha contado mucho sobre ti. La hermana que amaba ballet y soñaba con ser veterinaria. Isabella lloró. Nadie recuerda eso. Todos me ven solo como hija de criminales, punto. Aquí no, dijo Cristina firmemente. Aquí eres Isabella. Persona completa con sueños propios. Durante el té, Javier sacó documentos legales. Isabella, nuestros padres te dejaron en situación imposible. El apellido Solís está destruido. No puedes acceder a educación o empleo sin ser juzgada. Lo sé. Por eso Cristina y yo hemos establecido trust educativo de 5 millones para ti. Para veterinaria. Para tu futuro. Con una condición. ¿Cuál? Que nunca uses el apellido Solís para puertas que se abren con dinero. Úsalo solo cuando quieras recordar de dónde vienes y a dónde no quieres volver. Isabella abrazó a su hermano y cuñada llorando. Ustedes me están salvando. No, corrigió Cristina. Te estamos dando oportunidad de salvarte a ti misma. Como alguien hizo por nosotros. Esa noche, Cristina y Javier caminaron por el jardín restaurado de la finca galiciana.
Las rosas florecían. Las mismas variedades que la abuela de Cristina había plantado 50 años antes. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Javier. De renunciar a tu vida anterior. De pelear contra mi familia. De arriesgar todo. Cristina tomó su mano. Todos los días me arrepiento. Javier se tensó. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Me arrepiento de haber desperdiciado 30 años en matrimonio sin amor. Me arrepiento de haber criado hijos que me veían como banco en lugar de madre. Pero no me arrepiento de ti. Nunca de ti. Ni yo de ti. Se sentaron en el banco que habían construido juntos, bajo las rosas que habían plantado juntos. ¿Sabes qué aprendí?, dijo Cristina. ¿Qué? Que el amor verdadero florece donde menos lo esperas. En jardines. Entre escombros. En segundas oportunidades. ¿Y qué aprendí yo?, preguntó Javier. Dímelo tú. ¿Qué puedes esconderte de la policía, de tu familia, de la Interpol? Pero no puedes esconderte del amor cuando te encuentra. Cristina recostó su cabeza en el hombro de Javier. Los medios todavía preguntan, ¿fue estafa o fue amor verdadero? ¿Y tú qué respondes? Que ambos nos estafamos mutuamente. Yo fingí ser viuda débil que necesitaba jardinero. Tú fingiste ser jardinero pobre que necesitaba trabajo. Y resultó que ambos necesitábamos otra cosa. ¿Qué? Alguien que nos viera sin las máscaras. Permanecieron en silencio mientras el sol se ponía sobre Galicia, pintando el cielo con colores imposibles. Dos billonarios viviendo como jardineros. Dos almas rotas que se curaron mutuamente. Dos personas que aprendieron que la fortuna más grande no se cuenta en millones. Se cuenta en rosas que florecen. En conversaciones que curan. En amores que nacen donde menos lo esperas. Y en jardines que plantas juntos cuando el mundo piensa que estás loco. Porque al final, la pregunta no era ¿fue estafa o fue amor? La respuesta siempre fue ambos y ninguno. Fue dos personas encontrándose en momento donde ambos fingían ser alguien más. Y descubriendo que las versiones falsas eran más reales que las verdaderas. Porque a veces tienes que pretender ser jardinero para recordar cómo crecer. Y a veces tienes que renunciar a 300 millones para descubrir que ya eres rica. Dale me gusta si crees que el amor verdadero florece en los lugares más inesperados. Comenta qué momento de la transformación te impactó más. Comparte para quien necesite saber que a veces la persona más pobre resulta ser la más rica, y viceversa. A veces el jardinero es billonario. A veces la viuda rica es más pobre que nadie. Y a veces el amor más genuino comienza con la mentira más elaborada. Porque cuando dos personas se encuentran sin máscaras, no importa cuántos millones tengan en el banco. Solo importa cuántas rosas pueden hacer florecer juntos.